Bueno, ciertamente tenemos ahí una historia bien interesante de cuando Trump recibió trato de favor de la Hacienda de Estados Unidos durante sus años de presidente. Parece que se han hecho finalmente públicas las declaraciones de IRPF del expresidente estadounidense, em, con ámbitos de escándalos, blanqueo y fondos extranjeros. Ciertamente es algo que ya se sabía y se conocía en tanto cuanto desde el inicio, cuando dijo $1, voy a cobrar $1 de sueldo público. Pero sabíamos perfectamente que Donald Trump era el dueño de grandes conglomerados, las famosas Torres Trump. La de Chicago me gusta especialmente. Es un edificio bien bonito, a pesar de que luego se conoció que trabajó con polacos migrantes ilegales y otros colectivos no estadounidenses, no nacionalizados, eh, trabajadores ilegales para un abaratamiento del producto final, lo cual ciertamente casa muy bien con la personalidad que luego pues tendrá esa realidad con el famoso muro con México. Y además lo van a pagar ellos, pero ciertamente esas empresas ameritan, bueno, pues en teoría que el presidente se separe en el periodo de la presidencia del control y gestión de esos activos privados, lo cual evidentemente nunca se terminó de hacer. Lo mismo que en teoría le dijeron a Gerard Piqué que debería de elegir entre o ser empresario y ser el presidente y dueño de la Andorra, gestionar la Copa Davis y hacer sus cosas con Ibai Llanos, el streamer de Deusto, de Bilbao. Bueno, pues o ser futbolista del Fútbol Club Barcelona. Porque, por ejemplo, con la Supercopa, los negocios con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, con esa idea de llevárselo a países del Golfo Pérsico, digamos que siendo jugador de un equipo de fútbol, por lo menos quedaba mal, quedaba muy mal en el ámbito de lo ético y lo estético. Lo mismo que, evidentemente, estéticamente quedaba muy mal hacer una rebaja para las grandes empresas de los Estados Unidos por parte de Donald Trump, lo cual significaba que él no cobraba el sueldo, que por muy alto que fuera, pues evidentemente era mucho menor que la rebaja de impuestos que debía pagar sus empresas a nivel de los Estados Unidos de América, lo cual ciertamente es algo terrible que uno debe de contar. Lo mismo que el hecho circunstancialmente importante, relevante, como es la realidad de transmitir las declaraciones de renta para conocimiento de los investigadores, no ya para el gran público. Evidentemente nadie quiere ver expuesta su declaración de la renta en la portada del Washington Post o del New York Times, periódicos conceptualizados como ligados al Partido Demócrata desde los tiempos de Nixon y luego con el Watergate y el caso de Daniel Ellsberg y todo lo aquello. No es eso. La cosa es que cuando han investigado al presidente entre 2020 y 2016, Donald Trump, bueno, pues había un cortafuegos permanente a la hora de visualizar si se había beneficiado, ya fuera de la presidencia, ya fuera de contactos extranjeros, y se ponía el foco en Hunter Biden y el presidente Joe Biden, antes vicepresidente con Barack Hussein Obama. Lo cual, evidentemente, es alucinante porque se ha conocido, evidentemente, de los negocios con Rusia, con Putin. Eh, no hubo mejor presidente para China que Donald Trump, con el compromiso inicial, en principio, de Make America Great Again, de America First. Tenía la idea de volver a traer a América puestos de trabajo que habían sido externalizados, ya fuera con las grandes tecnológicas, Apple, Google. Bueno, pues esa fue la promesa. Pero el Roosevelt, el cinturón del óxido, que es Michigan, Pensilvania, Ohio, que tenía la idea para el textil, por ejemplo, para industrias como el automóvil,
tenían la idea de que en los 4 años de Donald Trump iba a luchar contra China y contra otros países para eh, que el dumping que tenían, en teoría, en las empresas propias de aquellos países se revirtiera y que volvieran a abrir fábricas en los Estados Unidos y, como digo, en estos estados que en la zona del noroeste de Nueva Inglaterra, valga el ejemplo, porque el noroeste pues es un concepto vago. Si cogemos conjuntamente los Estados Unidos, el noroeste pues en general es el estado de Washington, el estado de Oregón, la zona de Montana, puede ser, lo mismo que cuando uno habla de medio oeste, pues empieza en Ohio y termina en Nevada, lo cual ciertamente son conceptos maleables. En la zona de el backyard, la parte trasera de Nueva Inglaterra, como es esa zona ligada a los grandes lagos, bueno, pues esa zona que había sufrido la pérdida competitiva de industria, pensaron que vamos a votar republicano, cosa que hacían por primera vez en mucho tiempo. Votando a Donald Trump, pues nos va a traer de vuelta los empleos, va a volver a abrirse las fábricas, va a generarse riqueza, lo cual ciertamente es justo lo contrario que hizo. Ninguna fábrica volvió de China, los grandes textiles vieron cómo fueron beneficiados los chinos y por lo tanto ciertamente dijeron: nos has traicionado. Donald Trump nos ha traicionado. China vivió el mejor momento de su historia y no fue sancionada, y las guerras comerciales fueron un fracaso. Un fracaso no por la llegada de Joe Biden, que levantó las sanciones, y no, porque fue un fracaso como lo explican, por ejemplo, en detalle en Visual Politics. Ciertamente es algo que merece ser estudiado y ser conceptualizado, el hecho de cuál fue la relación real con el señor Putin y con el señor Xi Jinping, entre China, Rusia. ¿Cuál fue la realidad de una presidencia que fue contraria a los valores de la paz y la estabilidad? Porque se dice: no, es que no empezó ninguna guerra. Mentira. Mató al general Soleimani en el aeropuerto de Bagdad, que estuvo a punto de iniciar la tercera guerra mundial con la realidad de una guerra con Irán, si hubieran querido los iraníes. Fueron los iraníes los que frenaron en la escalada, lo cual es alucinante de decir, es sorprendente. En parte porque el servicio secreto con Donald Trump hizo en aquella experiencia algo que evidentemente es muy duro, y es la mejor parte que hizo la CIA en Vietnam. No solamente mataron al general Soleimani, sino que descabezaron a los grupos terroristas que dependían de la Guardia Revolucionaria, en el caso de Irán, en otros países de Oriente Medio. Por lo tanto, ciertamente no fue solamente un asesinato, sino fue un asesinato múltiple que desestabilizaba la paz en Oriente Medio, que daba la posibilidad de una escalada de haber seguido respaldada tal vez por Rusia, respaldada tal vez por China, para un enfrentamiento global. Incluso podría haberse llegado a la Tercera Guerra Mundial con el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Y lo hizo Donald Trump. No lo hizo un presidente demócrata, cosa que en principio soliviantaría a cualquier país árabe, cosa que no hizo precisamente por los acuerdos de Abraham, el reconocimiento de parte de Marruecos, Emiratos Árabes, Qatar. Ciertamente hay cosas curiosas, pero de fondo. De fondo, porque Donald Trump traiciona a los afganos negociando con aquel grupo que no reconoce en un país del Golfo Pérsico y diciendo la fecha en la que se va a retirar. Porque los anteriores presidentes, como el señor Obama e incluso Bush, tenían la idea de algún día, sí, algún día nos retiraremos. Algún día. Puede, ya veremos. Pero negociar la fecha con aquellos grupos que no reconocía cómo eran los talibán y decirles: no, si nos iremos tal año, tal mes y tal día. Pues evidentemente uno tiene que esperar tranquilamente, si es insurrecto, tiene que esperar, bueno, pues estos se van al día, bueno, pues vamos a engrasar nuestras armas, estar listos, y a partir de ese día empezamos nuestra ofensiva y lo que dure. Que es un poco lo que pasó en Vietnam. En Vietnam tenemos esa realidad donde el presidente Nixon llega a un acuerdo, el Acuerdo de París,
con la salvaguarda aquella de, bueno, si hay unas dificultades graves, volveremos a introducir nuestra realidad para defender a Vietnam del Sur. Problema, en agosto, el 4 de agosto de 1974, Nixon dimite y el nuevo presidente pues no está para volver a encauzar esta realidad. Y eso que en la guerra de Vietnam había sido una victoria estratégica contra el Vietcong, contra la guerrilla comunista del sur. Hasta el punto de que después de la ofensiva del Tet de 1968, del inicio del año, es desmantelado el ejército guerrillero de Vietnam del Sur. Hasta el punto de que el ejército del norte es el que tiene que entrar en guerra directamente. Y es el ejército del norte el que en el 30 de abril entra en Saigón en 1975. Pero estas cosas fallan por la pérdida de la opinión pública. La ofensiva del Tet fue una derrota militar y una victoria comunicacional en los Estados Unidos, por fallos propios y por éxitos ajenos. Lo mismo es esa victoria supuesta de la comunicación de Donald Trump a la hora de decir, no, yo fui bueno con los impuestos, yo fui bueno con la paz mundial, yo fui bueno en la lucha contra Rusia y contra China, y fui muy transparente, muy honesto. Y además gané en 2016, gané en 2020, gané siempre, un victorioso águila de la americanidad. Lo cual, ciertamente, como digo, es un asunto que debe de ponerse en valor en sus mentiras, en sus falsedades, en sus grandes corrupciones, en su falta de transparencia, en su falta de honestidad para consigo mismo y tratar de construir un relato también a través de sus grandes amigos, ya sea Alex Jones, recordemos el caso de Sandy Hook, fue condenado por ello, por ser un negacionista y decir que eran actores. Steve Bannon, que únicamente se evadió de la cárcel porque fue beneficiado por el indulto presidencial, el último día de la presidencia de Donald Trump, y casos similares, como por ejemplo el QAnon, ¿no?, que organizó y sistematizó el background del asalto al Capitolio el día 6 de enero del 2021. Con el Cuernos, que luego dijeron, no, son actores, son gente. El Cuernos estaba en todas las historias de QAnon de meses antes, de un montón de tiempo antes. Por tanto, se sabía quiénes eran. Se les mintió con el caso del Pizzagate, se les mintió luego con el caso de las vacunas, del caso del virus, el caso de la pandemia, se les mintió y ellos siguieron al líder como el nuevo Mesías que venía a redimir la nación americana. Y por tanto, ciertamente, él es el problema, él es la causa de la realidad de una dificultad en donde después de las elecciones de midterm de 2022 vuelve a ser candidato, presenta su candidatura y monta el pollo que montó con 20 congresistas, 20 controlado por él, respecto a los otros 202 que en principio no son palomas, no son blandengues, pero son republicanos de lo que él llama rhinos, Republican in name only, solo de nombre. Lo cual, ciertamente, como no están controlados por él, pues dice, no, estos no son republicanos de verdad. Los buenos son los 20 que llevaron a la 15ª votación en la elección de Kevin McCarthy para Speaker de la Cámara de Representantes. Ciertamente es algo alucinante que haya gente que todavía siga a Donald Trump después de las mentiras, como digo, el caso de la comisión del 6 de enero en la Cámara de Representantes, el tema de la falta de transparencia con sus papeles de Mar-a-Lago, en Florida, que se llevó a su casa de veraneo, con papeles confidenciales del gobierno de los Estados Unidos que no debería tener después de su salida de la Casa Blanca. O el asunto impositivo de sus propias finanzas como persona física y jurídica a través de sus empresas, cosa que evidentemente debería de establecerse con mayor rigor con el espacio público. Y decirles, Ron DeSantis puede ser candidato y presidente por los republicanos y no es necesario que Donald Trump lo sea, porque no existe un partido republicano únicamente ligado a un Donald Trump que en hilo temporal no era republicano. Se ha hecho republicano solamente por el interés,
por el interés de que, como no podía ser candidato por el Partido Demócrata, te cambias de partido y te vas a otro. Un poco como lo intentó Bernie Sanders, que no era demócrata, no lo era. Y intentó hacer el caucus porque, bueno, pues le dejaron, a pesar de no ser demócrata, seguir las primarias del Partido Demócrata. Estas cosas hay que tener mayor nivel de control del público a la hora de saber situar el personaje, saber situar las coordenadas de su sinceridad, de su valorabilidad como persona y como proyecto global dentro de su propio pasado, opaco en buena medida con Donald Trump y con la idea de dar patada para adelante, tratar de meter al juzgado, poner pleitos y más pleitos porque tienen dinero de sobra, tienen dinero sobrado para alargar el proceso todo lo que haga falta y más. Y por lo tanto, ciertamente, hacer de leguleyos, de picapleitos, en donde, pues al final, la cosa, el proceso se va alargando, 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 y por ejemplo, puede llegar las elecciones de 2024 y otra vez tenemos inmunidad, otra vez tenemos Casa Blanca, otra vez tenemos. Y nos olvidamos de las relaciones internacionales, nos olvidamos del asesinato de Soleimani, nos olvidamos de realidades como el asalto al Capitolio, de alentado por él, y nos olvidamos de todo lo que ha desgravado en impuestos y el trato de favor recibido por él en la Casa Blanca. No, no, hay que poner pie en pared, hay que poner la realidad encima de la mesa y hay que poner el foco en las cosas que hay que hacerlo. Y la prensa lo debe de investigar, además del ámbito judicial. Por tanto, ciertamente, DT, Donald Trump, es un presunto criminal que debe de responder por sus hechos, pasados y presentes. Los futuros no, porque no estamos en el país de Minority Report. Es solamente una película de ciencia ficción. Y así sea por siempre. En fin, ahí está la historia. Y sin más, es que hay casco, agur berobat, Betty Helpian.